Hola familia, bienvenida afición a un encuentro más, como siempre, a Leyenda Motor. Ante todo, gracias, en mayúsculas, en negrita, subrayado. Gracias porque, bueno, la semana pasada tuve un pequeño bajón emocional y lo solté. Así que muchísimas gracias por los mensajes, por los WhatsApp y los mensajes de ánimo, de apoyo y sobre todo por la ayuda. La verdad que me siento muy agradecido y también me siento muy orgulloso de pertenecer a este colectivo donde la solidaridad pues reina, ¿no? Así que muchísimas gracias. Espero seguir adelante y siguiendo con esta aventura para poder entreteneros, poder enseñar de un mundo a otro lo que se mueve en cada submundo del motor. Así que ese es mi propósito. Y si te gusta lo que hago, pues para mí es el mayor placer que te guste. Dicho todo esto, bueno, pues hoy tenemos un invitado que nos acompaña en este Leyenda Motor un tanto peculiar, en el sentido de que la responsabilidad que muchas veces tienen las personas que se dedican profesionalmente al mundo del motor. Pero antes de que acuda aquí al estudio, te voy a ofrecer contenido del que tenemos preparado para esta semana. Así que llega el momento de abrocharnos el cinturón, nos abrochamos el casco y arrancamos. Comenzamos esta Leyenda Motor con una de las secciones que, como siempre, os causan más expectativas, ¿no? Por las curiosidades que se cuentan y por las cosas surrealistas que se cuentan. Es la sección ¿Sabías qué? Te dejo con ella. Sección patrocinada por Navarro Hermanos Jerez. Todo sobre ruedas. ¿Sabía cuál es la moto más bestia del mundo? Es una mole con un motor de tanque soviético de 38.000 centímetros cúbicos y 580 caballos. Y además suena a gloria. Catalina la Grande es el nombre de esta moto, que es rusa y que también ostenta en nobiliario título a la más pesada y grande del mundo. Tanto que hay que llevarla a pie. Esta mastodóntica moto está fabricada únicamente con piezas rusas y además de Catalina la Grande también se llama Panzerbike. Es tan grande que hacen falta dos conductores. La Panzerbike es una moto nacida en Alemania, pero tiene un espíritu soviético. Tito y Wilfred son los dos hermanos que regentan el taller de personalización de motos Harzer Bike. No solo las preparan, sino que crean monstruos desde cero, como esta. Y lo hacen al ritmo de la banda, escuchando la banda Rammstein. Me caen bien esos dos hermanos. En el 2003 conocieron que en su ciudad natal iban a tirar abajo unos barracones del ejército soviético. Así que se les ocurrió la idea de hacer su propia moto con restos de vehículos que también serían despojados. Una vez allí consiguieron algunas piezas, pero lo más radical, el eje vertebrador de este proyecto fue el motor de un T-55. El T-55 fue un tanque militar soviético y aunque parezca surrealista, así nació la idea de crear una moto a partir de un tanque que ni siquiera funcionaba. Es prácticamente un camión con sus 5,8 metros de largo y sus 2,8 metros de ancho. 5 toneladas de moto que le hicieron entrar en el libro Guinness de los récords como la motocicleta más pesada del mundo. Es todo un Frankenstein porque está hecha con piezas de aquí y de allá. Ruedas de jeep. Faro que no es un faro, sino un foco de vigilancia de un puesto fronterizo de la Guerra Fría. Un chasis formado a partir de otros vehículos. Un cohete en la parte trasera. Grandes botes de combustible, máscaras de gas, granadas de mortero, cajas de municiones. Total, más de 100 kilos de alambre de soldadura y 5.000 horas después el proyecto echó a andar. Pero era tan grande que uno solo no podía llevarla. Así que tuvieron que hacer un sidecar con la caja de transporte de un misil soviético para poder acoger al otro conductor con su propio volante.
Evidentemente no está homologada para circular por la calle, pero sí la verás en ferias y exposiciones. Verla en funcionamiento es todo un acontecimiento y es capaz de reunir a cientos de personas al ritmo del V12 bombeando con los dos hermanos ataviados para la ocasión. Como siempre te pregunto, ¿y tú qué opinas? Deja tu comentario. Ahora retomamos lo que hace tiempo que no entra en el contenido, que es la sección de primeros auxilios, con los amigos de la Federación Española de Motociclismo. Así que te dejo con estas pequeñas instrucciones para cuando nos encontremos en situaciones como esta. Los que tenéis moto trail o montáis en moto de campo, en muchas ocasiones soléis llegar a sitios recónditos de difícil acceso, que los demás no llegamos, por lo que es raro encontrarse a más personas en el lugar. Por tanto, es de vital importancia saber actuar en determinadas ocasiones, como el caso que traemos hoy. Una persona o un senderista o alguien perdido que puede estar sufriendo un ictus. Los amigos de la Federación Española de Motociclismo nos dicen cómo actuar en tal caso. Recuerda una cosa, que en todos estos casos que hemos ido trayendo, si el final es exitoso, esa persona sabrá que un motorista le salvó la vida, por lo cual la imagen del motero será admirada y valorada positivamente y se ayudará a borrar la imagen negativa que se tiene de quien practica motociclismo, sea la disciplina que sea. Y no te olvides otra cosa importante, si te ocurriera a ti, agradecería que te ayudasen, así que aprendámoslo por si tenemos que ponerlo en práctica. Ojalá no sea así. Y bueno, y que todos estos consejos que hemos dado son aplicables a la vida cotidiana, por lo cual nunca está de más. Puede que nos encontremos con personas mayores que se encuentran desorientadas, que puedan tener Alzheimer o pueden estar sufriendo un ictus. No se trata solo de una persona perdida en el monte o en la carretera. Por ello, debemos realizar unas pruebas antes de irnos sin más o antes de llamar al 112 para poder informar correctamente de la situación. Para hacer una buena alerta, es importante tener clara la ubicación del accidente y qué es lo que ha ocurrido para que se activen los servicios de emergencia adecuados en función del tipo de accidente y estado del accidentado. Es importante saber si le puede estar dando un ictus y para ello le vamos a hacer unas pruebas muy sencillas conocida como la escala PRISA, PR y SA. PR, primero vamos a valorar la dificultad que puede tener en el habla, en el momento de expresarse o comprender. Podemos decirle que procure repetir una frase sencilla y ver el resultado. Después haremos que la persona intente sonreír. Observaremos si así desvía su boca hacia un lado. También podemos hacer que retenga aire en la boca y observaremos si lo pierde por la comisura. Y en tercer lugar, vamos a valorar la coordinación, pidiéndole que alce los brazos, tratando de detectar si alguna de sus extremidades ha perdido su fuerza normal. Le pedimos a la persona que vaya levantando sus extremidades de forma conjunta y valoraremos la facilidad o dificultad para mantenerlos rectos. Podemos hacerlo también con las piernas si la persona está sentada. Si después de realizar estas sencillas pruebas comprobamos que una o varias de ellas no es capaz de hacerla bien, debemos actuar rápidamente, ya que esta persona puede estar sufriendo un ictus. Recordad que para hacer una buena alerta es importante informar correctamente sobre el lugar exacto, tipo de accidente, número de heridos y situación, identificarse ya que las llamadas anónimas no inspiran confianza y colgar en último lugar. Una vez realizada la llamada, en ningún momento dejaremos a la persona sola y esperaremos a la llegada de los servicios de emergencia. Pues nos metemos ya de lleno con la charla con el invitado que nos acompaña hoy. Un invitado que quizás su rostro no sea muy conocido para muchos o para la mayoría. Los más fanáticos a este mundillo seguro que sí lo conocen, sobre todo si son de Jerez o el entorno más cercano, porque durante varios años estuvo muy vinculado al circuito de Jerez. Aunque sea un rostro, digamos, local, también tiene algo de internacional. También tiene algo de internacional porque estuvo también durante muchos años exiliado profesionalmente, por decirlo de alguna forma, en tierras cataríes. No sé si ya con esta pista vais adivinando de quién se trata. Quizás por su rostro no lo conocéis, pero seguro que si pronuncio su nombre, los más acérrimos a este mundillo saben de quién se trata. Así que sin más demora, yo tengo el placer y el orgullo de presentar
a Juan Vaquero. Juan, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Dice yo que has estado unos años fuera. ¿Cuántos aproximadamente? 8 años en Qatar, sí. En Qatar. Bueno, para quien no lo conozca, Juan Vaquero fue durante muchos años también director del circuito de Jerez y también ha sido, lo último que ha hecho es director del circuito de Qatar. 8 años en Qatar. ¿Y en Jerez cuánto? En Jerez estuve 4 años. 4 años. Muchos de los más fanáticos de este mundillo te echan en falta. Yo me incluyo en esa lista. Así que me alegra mucho verte de nuevo por aquí, por Jerez, porque, bueno, ya te digo. Sí, bueno, la verdad es que ha sido una experiencia profesional fantástica el estar 8 años fuera en un país como Qatar, que la gente siempre tiene unos prejuicios acerca de los países árabes, pero vamos, yo he vivido allí, mi familia hemos vivido allí fenomenalmente. Lo que pasa es que al final siempre tira la tierra y cuando me surgió la oportunidad de volver, pues ni lo dudé lo más mínimo. Eso va a hacer falta Semana Santa, Feria, Rocío, ¿no? Y la zambomba, ¿no? Todo, pero y como fundamentalmente las cosas sencillas, ¿no? El salir a tomarte una cervecilla y a desayunar al centro, el tomarte unos caracoles y esas cosillas que aquí son normales y que la gente un poco pues casi no valora, pues es las cosas que se echan de menos. Aunque allí haya más dinero que aquí, ¿no? Sí, que el dinero no lo es todo y el dinero te motiva durante un periodo de tiempo y luego deja de ser un elemento de motivación. Entonces, bueno, sí que es verdad que yo no tengo queja, al revés. Yo tengo que agradecer la oportunidad profesional porque en Qatar además se vive muy bien. Es decir, que no es que diga hemos estado echando de menos, no hemos estado sacrificados para nada. Hemos estado en un sitio donde, y cuando digo hemos es porque he estado con mi familia, lo cual ha hecho mucho más llevadero el tema y bueno, pues nada, la verdad es que ha sido una experiencia que yo le recomiendo a todo el mundo, sobre todo a los chavales que empiezan. Irse por aquellos lares es Entonces, guarda buen recuerdo tanto de Qatar como de Jerez. De todo, claro. Hombre, en Jerez, yo he trabajado en el Ayuntamiento de Jerez durante 25 años. Pues 20 años estuve llevando la empresa de informática y telecomunicaciones, Gesitel, que la montamos nosotros, y luego los últimos años compatibilizando con el circuito de Jerez, y la verdad es que, bueno, claro, mi vida profesional prácticamente se ha hecho aquí, y luego, bueno, tuve la oportunidad de salir y de conocer mundo, y sobre todo en el mundo del motor, que yo siempre contaba a todo el mundo que, claro, yo de esto no sabía. El pobre Paco Melero, que en paz descanse, siempre me decía, ¿cuánto tiempo va a seguir diciendo que eres nuevo? Porque yo llegaba a todas partes diciendo, no, yo es que soy nuevo, yo no sé de esto. Y decía, pues eso ya no te aguanta más, ¿eh? Eso el primer año vale, ya después. Y la verdad es que, bueno, pues el mundo del motor es un mundo apasionante cuando lo vives desde dentro, ¿no? O sea, muchas veces desde fuera, pues el que le gusta, pues está encantado, pero cuando ya lo vives un poco, ya te metes y conoces y tal, es un mundo fantástico. Te engancha. Engancha. Y mucho, ¿no? Sí, de hecho, mi siguiente experiencia profesional sigue ligada al mundo del motor. Pues al final es cuando se hizo la remodelación del circuito de Qatar, que le han hecho un estudio de arquitectura e ingeniería que hay en Alemania, que se llama Tilke, que son prácticamente los que hacen el 90% de los circuitos de Fórmula 1 del mundo. Creo que ahora mismo de las 22 pruebas o 24 pruebas de Fórmula 1 que hay, 18 son suyos, 18 circuitos son diseñados por ellos. Pues cuando ellos hicieron la última remodelación de Qatar y me ofrecieron la posibilidad de irme a trabajar con ellos en la parte de servicio y bueno, y además me daban la oportunidad pues eso de tener la base donde yo quisiera, digo, bueno, pues es la manera de volver a Jerez y seguir trabajando en este mundo que al final es un tema que apasiona, como dices, y que engancha. Entonces, bueno, pues tengo la oportunidad de seguir trabajando en este mundillo, pero desde Jerez, lo cual es un privilegio total. Oye, tu gestión al frente del circuito de Jerez, parte de la afición, la puntúa con éxito. ¿Tú lo crees así? Hombre, yo creo que es que el circuito cuando llegamos nosotros en finales del 11, principios del 2012, estaba todo por hacer, el circuito
estaba perfectamente posicionado a nivel nacional e internacional, todo el mundo lo conocía, pero era un circuito con tantísimas posibilidades y que se había infrautilizado, en mi opinión, en los años anteriores. Pues claro, o sea, se notó mucho cualquier movimiento que se hiciera y cualquier... al final es un tema de ilusión y de que te dejen hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en aquella época había un impulso político importante que te permitían el funcionamiento y bueno, intentamos primero sacarlo de la suspensión de pago, porque si recordáis, a mí me llevaron, porque yo de motor no sabía nada, yo sabía de números y de gestión, y entonces bueno, pues a mí me llevaron para arreglar los números y la gestión, pero luego la verdad es que cuando te empiezas a relacionar con todo el personal de este mundillo, pues los organizadores de carreras, las marcas de coche, las marcas de moto, las federaciones, tal, pues todo el mundo te contaba qué es lo que le faltaba al circuito. Y entonces, bueno, nosotros hicimos dentro de lo que pudimos, sin dinero, porque claro, que yo era un poco de ingeniería, pero bueno, se hizo lo que se pudo y tal. Yo sí que creo que se pegó un buen impulso, pero bueno, el circuito ha seguido creciendo después, no ha sido que se haya parado porque nosotros no estemos, sino... ¿Se te quedó algún proyecto, algo pendiente de realizar? Sí. Bien porque no te dio tiempo, o bien porque económicamente o por otros motivos no fuera viable en ese momento, no te dio tiempo. Bueno, había muchísimos, teníamos muchos proyectos en el circuito que queríamos hacer y que, bueno, por diferentes razones no pudimos ejecutar, ¿no? Pero bueno, yo creo que están todos más o menos en marcha. Ahora con la entrada un poco de la Junta en el Consejo, yo creo que habrá otro empujón, otro impulso. Y yo creo que bueno, muchos de esos proyectos saldrán porque el circuito tiene muchas posibilidades, muchísimas. ¿Esa gestión que realizaste aquí en el circuito fue lo que te abrió las puertas para irte a Qatar? Pues mira, sí. ¿O fue una carambola? No, fue el tema fue que a mí me habían tocado bastantes meses antes la gente de Qatar por lo que se publicaba. Es decir, Qatar es un país muy pequeñito que está en el Golfo Pérsico, es una península que sale de la península arábiga, es una península pequeñita, pero es un país donde hay 2,5 millones de habitantes, pero los cataríes son 250.000, es un 10%, todo el mundo es de fuera. Y ellos siempre van buscando para los diferentes proyectos, pues gente en el mundo entero que pueda aportarles algo en el desarrollo de su país, ¿no? Y entonces, pues a través de... Ellos tienen siempre pues, notas de prensa y resúmenes de prensa que les hacen y les llamaba mucho la atención pues todas las noticias que salían de Jerez, que coincidía en mucho con lo que ellos querían hacer en el circuito de Qatar. Y me refiero a... yo siempre decía que cuando yo llegué al circuito, el circuito era Fornox. Es decir, allí no entraba nadie, no se permitía... Bueno, parecía que tú te acercabas por allí y te iban a pegar un tiro, porque la gente no... Y nosotros una de las visiones que teníamos encargada por la alcaldesa entonces era abrir el circuito a la gente, que la gente lo percibiera más como suyo y que realmente se le diera un poquito la vuelta al circuito y que viviera de cara a la ciudad y no de espaldas a la ciudad. Entonces, eso era un tema que pasaba también en Qatar, ¿no? O sea, y ellos es lo que querían. Después, los días de ocupación, pues nosotros incrementamos, pues creo que recordar que el circuito Jerez tenía unos 220 días de ocupación, que yo lo dejé en 310 o 315 días de ocupación, que prácticamente eran los días entre semana del verano y algunos días en Navidad, lo que no se utilizaba. Y ellos también querían incrementar la ocupación del circuito. Claro, nosotros salimos de la suspensión de pago y dimos beneficios un par de años. Pues ellos también querían hacer el circuito rentable. Claro. Entonces era un poco la misma situación. Entonces ellos iban leyendo noticias y a través de una persona española que trabajaba en Qatar contactaron conmigo. En aquel momento yo no le hice mucho caso, pero bueno, por circunstancias, cuando en diciembre del 15 y después de la entrada del PSOE en Jerez y tú sabes que es político siempre que lo que ha hecho el anterior es lo malo y tal, y que es una pena, sobre todo para el circuito, ¿no? El circuito debería ser algo que se tendrían que poner de acuerdo todos los partidos porque es un bien de Jerez y le da mucha potencia a la ciudad. Pues
tuve que dimitir y cuando leyeron la dimisión en los periódicos me llamaron y me ofrecieron irme allí. Entonces yo, bueno, ahora me llamáis y me cogéis en buen momento. Así que nada, oportuno y nada, y allí que me fui. ¿Qué fue entonces lo más difícil en tu gestión, tanto en un sitio como en otro? Pues mira, el hecho allí, por ejemplo, el hecho ese de abrir, digamos, un poquito la mente, como decía, aquello era por no, quizás abrir un poquito más allí. En Jerez lo más complicado fue el desconocimiento por mi parte del mundo del motor. ¿Sí? Entonces, no conocía ni a la gente que estaba involucrada y tal, y yo iba un poco con la idea de profesionalizar un poco la gestión del circuito para ver si aquello se le podía dar beneficio y podía ser rentable y sostenible o no. Y poco a poco pues, nos fuimos metiendo en todos los demás proyectos que era darle vida al circuito y tal. Entonces, para mí la dificultad de aquel momento era enterarme de dónde había aterrizado y tal, que bueno, que siempre a mí me encantan los desafíos y tal, y entonces bueno, pues yo me lo pasé fenomenal. Y en Qatar era lo mismo, pero en inglés. Y después con un personal, el nivel del personal en Qatar es muy bajo. Es decir, pues, te voy a poner un ejemplo. Si en Jerez, pues Pablo con 4 personas y subcontratando temas, tiene el circuito que tú podías comer en el Pado en cualquier lado en el suelo. Y en Qatar teníamos 75 tíos de limpieza y aquello era una cochambre. Entonces, pues yo cuando llegué a Qatar había 150 empleados en el circuito y en Jerez éramos 25. Es decir, y la eficiencia de nuestro personal era mucho más alta que la de allí, ¿no? Entonces, bueno, pues al final cada cosa tiene su fórmula y tienes que adaptarte. Y hay afición allí en Qatar, ¿no? Al mundo del motor, sin duda, ¿no? Y además va creciendo, ¿no? Sí, ellos son muy aficionados. El catarí es muy aficionado al mundo del coche, más que al de la moto. Tienen su grupito de gente de aficionados al mundo de la moto y después tienen... Allí los hartos deportivos vuelan, ¿no? Se vengan. Claro, yo cuando hice el primer track day de coche, pues claro, allí lo más bajo que se veía era un Lamborghini, es decir, eran Ferrari, Lamborghini, Porsche, los coches que no habías visto nunca porque incluso tenían prototipos que todavía no habían salido al mercado y tal. Y iba a lo mejor un europeo que iba allí también porque le gustaba, iba con su Audi y era como, ¿quién es? ¿Qué hace aquí con este coche? ¿Sabes? Y era como un Audi utilitario, ¿no? Claro, decía... Va a llevar a los niños al cole. Bueno, después era curioso, por ejemplo, nosotros cuando yo llegué teníamos el Campeonato del Mundo de Turismo allí en Qatar y lo tuvimos que dejar porque no iba nadie, porque claro, eran los Hyundai, los Renault y esos coches no despertaban ningún interés en Qatar, ¿no? Entonces, bueno, era un campeonato internacional, campeonato del mundo, pero tuvimos que dejar de llevar porque es que yo no cuajaba allí. ¿Tú qué conoces, aparte de eso, conoces algo más? ¿De verdad somos la mejor afición? Bueno, ¿O nos miramos mucho el ombligo? No, yo creo que Jerez... Jerez tiene una afición espectacular y una afición que lleva muchísimos años. Yo recuerdo que no sé si conocerás y los espectadores conocerán a Augusto Moreno de Carlos, ¿no? Augusto estaba en motociclismo, lleva toda la vida una institución. Y Augusto me decía cuando yo lo conocí que, hombre, que esto había cambiado mucho, de que Jerez, que ya no era lo que era y tal. Y le decía yo, no, lo que ha cambiado eres tú. Que antes tú venías, la moto dormía en el parking del Mamelón y tú arriba en el jardín, y ahora tú te vas a un hotel y la moto la dejas donde sea, ¿no? Entonces, esa afición hay que rejuvenecerla de alguna manera. Tenemos una afición brutal que sigue viniendo y que llena el circuito y que viene gente de toda Europa y de toda España, y se está haciendo ahora las cosas bien, que vuelve a darle un poquito a la ciudad de ambiente, ¿no? Al final, si bloquean la ciudad, la gente se va a otra parte, porque la gente lo que viene al entorno, la carrera es el motivo para venir, pero lo que la gente viene a lo que es lo que el motero busca, que al final es el ambiente entre gente que comparte la misma afición que él, y son gente súper sana, que no tienen, porque es verdad que es una afición comparado con el fútbol o con cualquier otra, una afición muy sana, y que lo que la gente viene a disfrutar de todo, la carrera también, el circuito también.
Pero como yo le decía alguna vez a alguien, ¿no? Digo, es que hay mucha gente que viene, compra entrada y no viene. Y no viene porque se lo ha pasado tan bien la noche anterior que cuando se da cuenta se le ha pasado la hora de ir al circuito. Bueno, pues hacemos aquí una breve pausa, un breve descansito y enseguida retomamos y rematamos esta charla con Juan Vaquero, exdirector del circuito de Jerez y exdirector del circuito de Qatar. Enseguida volvemos. Don Colchón. Estamos en Jerez, Polígono Guadalquivir, junto a la Casa de la Chimenea. Teléfono 956 97 51 82. Su tienda de descanso donde encontrará colchones, sofás, canapés y almohadas. Aproveche nuestros grandes descuentos y entrega, montaje gratis a domicilio. Financiación sin intereses a su medida. Don Colchón 956 97 51 82. Para dormir como un campeón, compren Don Colchón. Después de esta paradita en el box, volvemos a pista. Juan, implantaste, por lo que veo, cosas de aquí a allí, pero ¿qué implantarías de allí a aquí? Bueno,
La verdad es que el mundo del motor es muy parecido en todas partes. Lo único que hay que adaptar al tipo de personal y de público y de situación que tienes alrededor, ¿no? Y, por ejemplo, en Qatar, pues aquí en Jerez la gente alquilaba la pista para hacerlo los días de moto, de coche y tal. Entonces eran empresas que venían, nos alquilaban y tal. Allí, como no había ese grupo, yo organizaba las tandas. Yo organizaba tandas de coche y tandas de moto. Era el propio circuito el que lo organizaba. Entonces, eso es una cosa que yo creo que también el circuito en algún momento tendrá que plantearse hacer sus propias tandas de coches y de motos. Obviamente es mucho más cómodo que venga alguien y te alquile el circuito, tú no asumes ningún riesgo, ganas tu dinero y tal. Pero luego sí que es verdad que yo, por ejemplo, se crea mucha fidelidad en la gente cuando tú les organizas, porque los escuchas, oye, pues tendríamos que mejorar esto, tendríamos que mejorar aquello. Que eso, bueno, cuando viene uno que organiza la tanda, lo hará mejor, lo hará peor y la gente asume el riesgo cuando viene, pero al final es el circuito el que da la cara, ¿no? Es decir, la gente echó una tanda en el circuito de Jerez y fue fenomenal, o echó una tanda en el circuito de Jerez y fue un desastre. Entonces, el cuidar eso, por ejemplo, es una de las cosas que sí yo haría sobre todo para los locales, ¿no? Es decir, el tener un club del circuito donde pues la gente tenga más fidelidad con el circuito y tenga una cosa recurrente de poder ir, que eso lo teníamos allí y aquí pues no hacía falta. Oye, yo he hecho en falta una carrera de resistencia. O sea, la durabilidad que sea, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8, 10, 12, 24. También he hecho en falta una carrera de sidecar, que en su momento, en los inicios, hubo alguna que otra. ¿Por qué no hay carreras de estas en Jerez? Pues probablemente porque eso, sobre todo las carreras de resistencia, por temperatura, es decir, en las épocas del año en las que se hacen, si la hacen en Jerez, sería en Qatar tampoco tenemos. Ahora justo cuando yo salía, yo dejé firmado en la carrera del Campeonato del Mundo de Resistencia de coche, la Campeonato del Mundo. Y se hace en enero, febrero allí, que es nuestra primavera, porque es cuando, bueno, pues tiene sentido. Allí te metes en mayo, que es cuando empiezan a hacerse el campeonato, de mayo a octubre, allí es imposible. Entonces, claro, todo el mundo se tiene que adaptar un poco. Y después, bueno, pues también será porque no se ha trabajado, ¿no? Quiero decir, yo cuando llegué al circuito, como ya te digo, que no tenía ni idea de nada, pues yo me dediqué a visitar a todo el mundo. Y la gente te contaba por qué venía o por qué no venía. Y qué es lo que le había pasado. Había gente que había tenido alguna vez un problema y entonces, bueno, pues todo eso servía para luego intentar crear un ambiente diferente, que la gente pues viera que se le escucha y eso hizo que incrementáramos la ocupación mucho y que la gente quisiera venir, ¿no? Entonces, bueno, ¿el por qué no hay esas carreras? Pues probablemente, primero, porque el circuito tampoco ha hecho el acercamiento, o porque para los organizadores de esas carreras no tiene sentido, ¿no? O sea, tienen otros circuitos donde hacerla. No hay ninguna razón específica. El circuito ya tiene unos años, poco a poco se va adaptando a las nuevas normativas, las instalaciones, ¿no? Tienen ya sus años también, haría falta un poquito de renovación de materiales, no sé si también actualizarlo aún más a las nuevas tecnologías. ¿Qué le haría tú al circuito hoy por hoy, Juan? Bueno, los circuitos en general, no el de Jerez, los circuitos son como una casa, como la casa de uno. Entonces la casa de uno no se acaba nunca. O sea, todo el dinero que le quieras echar lo admite. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se podrían hacer, pero bueno, que eso todo depende también de las circunstancias económicas y de las circunstancias de las posibilidades que pueda tener, ¿no? Porque al final hay que compaginar la sostenibilidad y el mantenimiento y que pues el circuito no entre en una deuda muy grande con el día a día, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, todo lo que es necesario me imagino que se estará haciendo y se salta a la vista, ¿no? Que se han hecho las modificaciones que ha pedido la FIM para la MotoGP. Y cuando se pueda, pues se harán otras inversiones que seguro que hacen falta. Había varios proyectos
que ya se le ha dado varias vueltas, pero todavía no se ha puesto ni la primera piedra. Para un centro temático de motor, de escuelas y demás, una segunda pista para promociones y demás. Se habló de abrir senderos peatonales, senderos verdes peatonales dentro del propio circuito. El circuito está todavía por explotar porque ni siquiera tenemos un circuito de motocross existiendo, tampoco se le da un poquito, porque cuando viene el cross country se lía la marimorena. Con la posibilidades que hay, ¿por qué no se desarrolla un poquito más? Y este centro, ¿cómo se llamaba el centro? Bueno, no me acuerdo el nombre. Sí, bueno, el proyecto que se hablaba de tecnológico y demás, creación de escuelas, creación de puestos de trabajo, desarrollo del motor. ¿Por qué no se le mete mano a eso? Bueno, porque a Torre de Tío Pepe todavía se le metió mano a esa obra y ahí se quedó. Sí, eso al final es un tema económico todo. O sea, es un tema de posibilidades y de... Yo me imagino que todo llegará y en cuanto ahora entra en una fase, yo creo que va a ser bastante productiva para el circuito, porque, como te digo siempre, el impulso político es casi más importante que cualquier otro, porque cuando hay voluntad, todo se puede tirar para adelante y se buscan los recursos. Entonces, bueno, pues lo que hacen falta son esos recursos porque me consta que el circuito tiene todas las del mundo de hacer todo. Y hay proyectos allí para ejecutar. ¿Qué ocurre? Te voy a poner el ejemplo que teníamos en Qatar, donde económicamente pues se supone que no había tantos problemas. O sea, nosotros teníamos un circuito de motocross y hacíamos un campeonato del mundo de motocross en Qatar. Pero pues el político en cuestión, que era el ministro, pues decidió un día que no le merecía la pena el coste económico, porque al final esa pista se utilizaba solo para el campeonato del mundo. Nosotros intentábamos que la gente abrirla más días, porque bueno, teníamos también iluminación y se hacían unas rutas dentro del circuito menos exigentes que las del campeonato del mundo, porque el campeonato del mundo de motocross, la pista tenía unos saltos y entonces se hacía uno mucho más asequible. Pero claro, ¿qué ocurría? Que cuando tú a los aficionados les decías, oye, mira, que te abro la pista, vas a tener ambulancia, seguridad, tal, y cobraban nada, porque se cobraba muy poco allí. Y decía, ya, pero yo ¿por qué voy a pagar si tengo el desierto ahí? Entonces, porque tenían alternativas. Y entonces, pues, como la gente no respondía a eso, pues el ministro decidió que se eliminó el circuito de motocross y se eliminó el campeonato del mundo de motocross, porque no había ese atractivo. Eso es un ejemplo allí. Aquí, bueno, pues habrá que ver, ¿no? Porque a lo mejor ahí, yo me acuerdo un proyecto que estuvimos valorando y que cuando hablábamos con el grupo aficionado eran 15. Entonces, claro, o sea, y tú decías, bueno, pues, ¿qué rentabilidad le puedo sacar yo a esto? Y cuánto me cuesta, ¿no? Es decir, cuánto me cuesta y cuánto voy a ganar. Y aquello no se sostenía. Entonces, cada proyecto, sobre todo en una sociedad como el Circuito Jerez, que tiene que cuidar muy mucho en qué gasta cada euro para que le luzca, pues obviamente pues habrá cosas que no son rentables, aunque sean muy gratificantes desde el punto de vista del aficionado, ¿no? Carmelo Espeleta me decía cuando llegué, pues yo le decía que yo de esto no tenía ni idea, como todo el mundo, ¿no? Y entonces Carmelo me decía, Juan, no sabes la suerte que tiene de no tener ni idea de temas del motor. Dice, porque todo el que ha estado aquí son gente apasionada, que piensa con el corazón y no con la cabeza. Tú le vas a poner un poquito de cabeza a esto, porque si no, esto se va de las manos. Y es verdad, es uno de los temas que como aficionado harían 1000 cosas, pero que a lo mejor no tiene sentido hacerlas porque no son rentables, ¿no? Entonces, bueno, todo necesita de su estudio y de ver si realmente se puede mantener y no te vas a meter en una trampa muy grande, o, oye, pues esto sería estupendo. Pues yo siempre digo que está lo necesario y lo que sería estupendo, ¿no? Entonces, pues hay que ir a lo necesario, lo que sería estupendo, si hay dinero, pues se hace. ¿Y es difícil encontrar ese término medio? Bueno, es cuestión de saber un poco con qué recursos cuenta y después también ver de qué posibilidades tienes, si todo lo tienes que hacer tú, porque también muchas veces, sobre todo en este ayuntamiento, desde la época de Pedro Pacheco, se ha pecado mucho de todo lo hago yo. Deja que haya terceros que lo hagan. O
O sea, que hay siempre la inversión público-privada, porque el que pone su dinero ya se preocupará de que eso vaya para adelante y estás prestando un servicio. Entonces yo creo que hay que llegar un poco a un término medio en todo este tema, que obviamente es un cambio cultural y un cambio de mentalidad que lleva su tiempo. ¿Qué opinión te merece en Carmona? Si no se ha inaugurado ya, le queda poco. El nuevo circuito en Carmona, Bueno, cerquita de Jerez. El nuevo circuito es un circuito comercial, pues como el que han hecho en Arco, el que está en Monteblanco. Es decir, es un circuito que me imagino que, bueno, conociendo a los promotores y dueños, que son los del circuito de Almería, el circuito de Almería funcionaba fenomenalmente bien, pero ellos se han dado cuenta que a la gente le costaba mucho ir a Almería, entonces han buscado un punto mucho más céntrico donde van a atraer no solo gente de, como atraían allí, gente de la comunidad murciana y andaluza oriental, sino que desde aquí tienen Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía. O sea, entonces, bueno, pues es un tema mucho más comercial que otra cosa. Bueno, Juan, para ir concluyendo, ¿existe la posibilidad en un futuro cercano o no muy lejano de volverte a ver al frente de la gestión de circuitos? Yo estoy en Jerez. Sí, el tema es que bueno, ya cuando se den las circunstancias, si un día se dan, pues estaremos las dos partes encantadas, seguro, de volver a cruzar caminos. Yo siempre le digo a todo el mundo cuando me hace esa pregunta que obviamente nunca cerraré la puerta a eso, porque ha sido el que me ha lanzado en este mundillo, y a Jerez le tengo, al circuito de Jerez le tengo mucho cariño, al grupo de gente alrededor del circuito, el personal del circuito, pues los motoclub, el consejo del motor fue posterior a que yo salí, pero al final yo siempre digo que si llega el momento y hay esa posibilidad y tal, pues por supuesto. Lo que pasa es que bueno, que ahora mismo los caminos profesionales te van llevando. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a acabar en Qatar llevando un circuito? Cuando yo, al final yo soy abogado. A ver, concluir. Circuito de Qatar, ¿de día o de noche? ¿Es tan bonito como vemos las retransmisiones de noche? Hombre, es un circuito que ahora, una vez se ha hecho la remodelación, es un circuitazo. El trazado es lo mismo, el trazado no ha cambiado. Era un circuito que se hacía todo de noche y lucía mucho más de noche, porque al final es un circuito que está en el desierto. Entonces, cuando empiezan las retransmisiones de Moto3, que todavía es de día y tal, pues ves, no solo ves la pista, que es lo que está iluminado, sino que ves todo lo alrededor, y lo que había alrededor era arena. Después de la última remodelación, pues aquello lo han puesto todo verde, pues se ha hecho en la curva 1 se han hecho una grada imitando Jerez, al final, es decir, ese estadio que al final es una montaña artificial con mucho verde y que va encerrando, digamos, la curva. Entonces, bueno, el circuito, para mí, ese circuito es de noche, porque es la seña de identidad del circuito, pero ahora de día está muy, muy bonito. ¿Y se ensucia mucho la pista, como dicen? Mucho. Hasta allí entonces ¿se gasta mucha escoba o la maquinita no para de...? Allí tenemos esto a Pablo, a nuestro amigo Pablo, yo lo llamaba siempre, le decía, Pablo, ¿sabes cuántas barredoras tenemos aquí? Y decía, no me lo digas, pues el pobre estaba luchando por tener una barredora permanente y tal, y allí están continuamente dando vueltas, siempre que tenemos actividad, y al final, te digo una cosa, Qatar ha cambiado, porque, claro, cuando yo llegué, yo siempre contaba que tenía como una nube de polvo, como una calima, ¿no? Permanente, un sombrero, y que había mucho polvo y tal y cual. Y hemos descubierto que esa mayoría de ese polvo era por las obras que se estuvieron haciendo para el Mundial de Fútbol. Bueno, Juan, y una extra, como siempre pasa en los conciertos, otra y otra, una extra. ¿Juan Vaquero es más de coche o de moto? Pues mira, a nivel de deporte, me gustan más las motos, pues son carreras mucho más interesantes. Bueno, MotoGP está ahora espectacular, lo que estaba antes en Moto3 está ahora en MotoGP y son carreras espectaculares. Con la vuelta de Marc y todo el movimiento que está viendo ahora en general, y Moto2 y Moto3 como siempre, ¿no? Entonces yo soy más de motos en el tema deportivo. Luego en el tema profesional,
hay que traer muchos coches que dejan mucho más dinero en la ciudad y en el circuito, pero bueno, al final hay que tener un equilibrio entre las dos cosas. Yo soy más de moto. Es verdad eso de que el coche mueve más dinero, aunque quizá menos gente, pero más dinero, ¿no? Mucho más. Sí. Eso nada más que se lo tiene que preguntar a los restaurantes y a los hoteles de Jerez. Es que siempre, en el mundillo siempre tenemos esa misma, tú sabes, trifulca, ese mismo rifirrafe. Hombre, piensa que... De que los moteros somos unos tiesos y lo que... Bueno, no, lo que pasa es que en temas deportivos estoy hablando, en general. En temas deportivos, el mantener una moto y el tener una moto proporcionalmente a lo que es tener un coche de carrera y mantener un coche de carrera, pues la moto te la puedes hasta mantener tú, tener un mecánico de confianza y tal. En el coche con un mecánico no haces nada. Tienes que llevar un equipo, el coche es mucho más caro proporcionalmente que la moto en temas de... Entonces, bueno, pues eso al final se traslada a todo lo que mueve ese mundillo, ¿no? No es que sea unos tiesos, lo que pasa es que el nivel económico es diferente. Pero para el mantenimiento de la pista es mejor la exclusividad de la moto, ¿no? El mantenimiento de la pista... Lo que hacen realmente daño son los camiones, ¿no? Las carreras de camiones. Pero... Claro, los camiones es un tema que... Eso, vamos, tienen que ser circuitos que no se dediquen a pruebas de alto nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues se pueden permitir el tener carreras de camiones. Pero los coches y las motos no tienen... aquí en Jerez nosotros siempre teníamos eso. Cuando venía la Fórmula 1 a entrenar, teníamos que reparar casi todos los pianos porque el pico del piano... la tracción y la fuerza de los coches rompían ese pico y había que repararlo y tal. Las motos no rompen nada. Se rompen si se caen, ¿no? Esta ha salido, no estaba prevista. ¿Qué hace falta en España para que Superbike tenga mayor auge? Bueno, Que en otros países está a nivel prácticamente de MotoGP, pero aquí en España le cuesta. Bueno, yo al final... la Superbike es un ¿Es promoción o simplemente que no tenemos la cantidad de españoles triunfando como no, yo creo que es un tema de hemos estado acostumbrados en España siempre a MotoGP y tenemos 4 pruebas del Campeonato del Mundo MotoGP y la parrilla pues es italiano-española, que es más atractivo y es lo que se le ha dado mucho más. Al final la televisión hace mucho. Cuando yo recuerdo una anécdota cuando trajimos Superbike la primera vez, que Televisión Española daba la carrera en la 2 y en el telediario estaba Jesús Álvarez entonces. Jesús Álvarez habló de la carrera de MotoGP y no habló nada de la carrera de Superbike. Y entonces lo llamé y le digo, oye Jesús, coño, que esa la dais vosotros, que es vuestra carrera. Y dice, ya, pero es que esto no los conoce nadie. Y digo, y si tú no hablas de ello, menos lo van a conocer. La misma, claro, entonces, bueno, yo me acuerdo que Carlos Checa ganó 2 campeonatos del mundo y Carlos me decía, yo en Jerez vengo y me puedo pasear por ahí, no me conocía nadie. Ahora que está en la tele, todo el mundo le conoce, ¿no? Pero iba a Italia, en Italia no podía salir a la calle. En Italia era súper conocido. Entonces, bueno, yo creo que es un poco de lo que hemos vivido y tal y cual, y que se ha considerado siempre como la Superbike como una especie de segunda división, pero la promoción hará mucho y la tele. Te prometo, te lo juro. La última. Ya que estamos, ¿carreras en abierto o no? Hombre, el negocio, esto es un negocio como todo, ¿no? Entonces, al final, igual que el fútbol, antes se daba en abierto y al fútbol no se da en abierto. El fútbol se pagó por visión y es un tema de cultura que poco a poco yo creo que calará y será lo normal. Lo que pasa es que, habiendo estado acostumbrado a las motos en abierto en España siempre, pues el cambio, tiene que haber ese cambio generacional. ¿La Fórmula 1 se da en abierto? No. Y la Fórmula 1 ha crecido muchísimo, muchísimo. Todo el auge viene ahora por la gente joven. ¿Y la gente joven por dónde ha conocido la Fórmula 1? Pues por los documentales de Netflix, por las redes sociales. Pues ese es el camino que ha cogido ahora MotoGP para entrar un poco. En cuanto a las nuevas generaciones se enganchen, será todo en televisión de pago, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. Ya no te exprimo más. Gracias y bueno, me alegro verte
por aquí y nos iremos viendo. Hombre, claro, aquí me tenéis para lo que os haga falta. Muchísimas gracias. ¿Vale? Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta aquí la charla con Juan Vaquero y hasta aquí esta entrega de Leyenda Motor. Nos vemos en cualquier evento, como siempre digo. Y si no, en la siguiente entrega de Leyenda Motor. Cuidaros hasta entonces. Siempre recuerda, máxima precaución y máximo disfrute. Adiós.